Dale. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la defensa de la tesina de Manuela Baigorri, titulada Aislamiento y caracterización de Escherichia coli, productor de toxina Shiga, provenientes de medias reses y ambiente. Ofició como directora Rocío Colelio, como codirector Marcelo Sanz y en carácter de evaluador Daniel Fernández. Bueno, Manuela, tenés 30 minutos para la defensa. Adelante. Gracias. Bueno, como ya me presentó Florencia, soy Manuela Baigorri. Terminé la licenciatura en Tecnología de los Alimentos, los finales el año pasado, y hoy estoy acá para defender mi trabajo de tesis que realicé junto a la doctora Rocío Colello y al doctor Marcelo Sanz en el Laboratorio de Inmunoquímica y Biotecnología del Departamento de Sanidad Animal y Medicina Preventiva de la Facultad de Ciencias Veterinarias, y el título de la tesis es Aislamiento y caracterización de Escherichia coli, productor de toxina Shiga, provenientes de medias reses y de ambiente. Para comenzar, voy a empezar hablando de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Estas enfermedades se producen por el consumo de alimentos y bebidas que están contaminados con microorganismos patógenos o sustancias químicas que afectan la salud del consumidor. La Organización Mundial de la Salud considera que es una de las enfermedades más importantes en el mundo y que el 70% de las diarreas en los humanos está dado por el consumo de alimentos contaminados, y que estos microorganismos o las sustancias químicas pueden haber sido incorporados durante cualquier etapa del proceso productivo, o que las materias primas que se utilizaron ya estaban contaminadas. Actualmente se considera que hay 250 enfermedades transmitidas por los alimentos. En Argentina, las 5 más comunes están dadas por bacterias, por Salmonella, Clostridium botulinum, Escherichia coli productor de toxina Shiga, Staphylococcus aureus y Shigella dysenteriae. Las enfermedades transmitidas por los alimentos contribuyen a un importante problema de salud pública a nivel mundial, ya sea por los distintos cambios en la alimentación que fue adquiriendo la población, como son el consumo de comidas rápidas, comidas preparadas, comer fuera de los hogares. Después también por las nuevas formas de transmisión y los nuevos grupos poblacionales vulnerables, y por el aumento de la resistencia antimicrobiana que van adquiriendo los microorganismos patógenos. También las enfermedades transmitidas por los alimentos son un indicador directo de la calidad higiénico-sanitaria que hay dentro de la cadena agroalimentaria. Se requiere que se utilicen distintos sistemas de gestión para poder disminuir o evitar la incidencia de estos microorganismos, o que si ya están en la cadena, poder disminuir su carga microbiana. Algunos de estos sistemas son las buenas prácticas de manufactura, los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento y los análisis de peligros y puntos críticos de control. Bueno, después tenemos acá un folleto de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, donde estima que en América por cada año se enferman 77 millones de personas, de las cuales 31 millones son menores de 5 años y de las cuales mueren aproximadamente más de 2.000. La bacteria Escherichia coli es un bacilo gram negativo, anaerobio facultativo, tiene una temperatura de crecimiento óptima de 35 a 45 grados centígrados. Estos microorganismos componen la microbiota del tracto gastrointestinal de los humanos y de los animales de sangre caliente, y se adhieren y colonizan al intestino pocas horas después del nacimiento y van a favorecer la absorción de nutrientes. Sin embargo, no todas estas bacterias son comensales, sino que hay algunos tipos de Escherichia coli que son patógenos. Estas bacterias van a adquirir elementos genéticos o mutaciones, los cuales van a funcionar como factores de virulencia específicos que le van a permitir a la bacteria poder adaptarse y sobrevivir en distintos nichos ecológicos. Según los factores de virulencia y los síntomas que generen en el huésped, los podemos clasificar como patotipos. Estos
tenemos distintos patotipos asociados a diarrea e infección gastrointestinal. Algunos de ellos son Escherichia coli enterotoxigénica, Escherichia coli enteroinvasiva, Escherichia coli enteroagregativa, enteropatogénica, Escherichia coli de adherencia difusa y Escherichia coli productora de toxina Shiga. Esta última produce unas toxinas denominadas verotoxinas, tienen un efecto citotóxico in vitro en cultivos celulares vero. También se las conoce como el nombre de STEC, ya que tienen una relación estructural e inmunológica con la toxina Shiga de la cepa Shigella dysenteriae. Y STEC está considerado un patógeno entérico que causa enfermedades intestinales y renales y que están asociados a brotes de diarrea, colitis hemorrágica y síndrome urémico hemolítico. Bueno, como nombré anteriormente, estas bacterias adquieren elementos genéticos como factores de virulencia para causar enfermedad. Dependiendo los distintos factores de virulencia que posee, va a ser el grado de patogenicidad que tengan estas bacterias. El principal factor de virulencia de STEC son las toxinas Shiga y también tiene otros elementos que portan factores de virulencia, como son las islas de patogenicidad y los plásmidos. Bueno, las toxinas Shiga son dos citotoxinas codificadas por fagos. Pueden estar las dos presentes en una cepa o solamente una de ellas. Son inmunológicamente diferentes, pero tienen el mismo modo de acción sobre las células blanco. Están compuestas por 5 subunidades B, las cuales los humanos tienen el receptor al globotriaosylceramida, conocido como GB3. Por el medio de este receptor se va a unir a las células de los humanos. Y después tiene una subunidad A que actúa sobre la síntesis proteica de la etapa de la transducción del ARN ribosómico, que no va a permitir que se dé esta síntesis proteica y por ende va a producir la muerte celular. A su vez tenemos distintos subtipos para estas toxinas. La toxina STX1 es más homogénea que la toxina STX2 y a su vez esta última es 1000 veces más tóxica que la toxina 1. Bueno, después tenemos las islas de patogenicidad, que son segmentos largos de ADN dentro del cromosoma bacteriano y que le portan genes a la bacteria para darle características de virulencia. Yo voy a nombrar estas dos islas, que son la isla Li, que es un locus de borrado del enterocito, y la isla La, que es un locus de adherencia y autoagregación. La isla de patogenicidad Li produce una lesión de adherencia y borrado de las microvellosidades del intestino. Está dada esta lesión principalmente por la adesina intimina, que es codificada por el gen EAE y tiene un receptor que es TIR. A su vez, este locus contiene distintos genes que codifican para distintas proteínas que están dentro del sistema de secreción tipo 3. Sin embargo, se han estudiado que la presencia de esta isla Li no es esencial para la patogénesis de STEC, sino que se han reportado distintas cepas aisladas de casos de síndrome urémico hemolítico en humanos que no tenían esta isla. Un posible mecanismo de colonización es a través del locus de adherencia y autoagregación, el cual está organizado en 4 módulos, donde contiene los distintos genes que van a generar esta adherencia y autoagregación para causar la enfermedad, y puede ser que alguna de las cepas tenga los 4 módulos y esté de una forma completa, o que tenga solamente alguno de ellos y se encuentre de manera incompleta. Bueno, por último tenemos los plásmidos, que son elementos genéticos móviles extracromosómicos con una replicación autónoma y codifica para otros factores de virulencia. Tenemos el plásmido O157, que puede estar presente tanto en cepas STEC O157 como en cepas STEC no O157. Después tenemos el plásmido O113, que puede estar presente en algunas Li negativas. Estos plásmidos contienen genes que codifican para distintas adhesinas
Después, ya he explicado los factores de virulencia. Nos podemos preguntar cómo hace STEC para inducir la enfermedad en los humanos. La bacteria va a ingresar por la vía oral, a través del alimento, va a sobrepasar las barreras gastrointestinales y va a llegar al intestino. Una vez que llega al intestino, se van a activar los genes de virulencia y va a unirse a los enterocitos sin invadirlos. Se va a producir la toxina dentro del intestino y esta toxina va a pasar a la luz intestinal y si sobrepasa estas barreras va a llegar a la circulación sanguínea. Y luego en la circulación sanguínea va a migrar hacia distintos órganos blancos donde se encuentra el receptor GB3 que nombré anteriormente. Los principales órganos afectados son el cerebro, el riñón y el páncreas. Y como ya nombré los subtipos, voy a hacer hincapié en STX2E, ya que las muestras que utilizamos, algunas de ellas, son de origen porcino, y esta toxina está asociada a la enfermedad de edemas en cerdos y también se ha aislado de algunos casos de enfermedad en humanos. Y esta toxina tiene un receptor distinto al resto de los subtipos, que es globotetraocilceramida, conocido como GB4. Una manera de clasificar a STEC es mediante la serotipificación, que es la combinación de dos antígenos superficiales. Tenemos el antígeno somático O, el cual va a determinar el serogrupo, y después tenemos el antígeno flagelar H, que le va a otorgar la movilidad a la cepa. Nos podemos clasificar en los serotipos O157H7 y no O057H7. Algunos de los serogrupos que han sido aislados de casos de enfermedades en humanos por el consumo de alimentos son los serogrupos O26, O45, O103, O111, O121, O130 y O145. Después, otra de las formas de clasificación que puede tener STEC es a través de los mecanismos de colonización. Se puede dar a través de la presencia del locus de borrado del enterocito como Li positivo o la ausencia del mismo como Li negativo. Bueno, el serotipo O157H7 es Li positivo, ha sido aislado por primera vez en 1982 en los Estados Unidos por el consumo de hamburguesas de carne vacuna que desencadenó en un brote de colitis hemorrágica. Este serotipo contiene distintos genes que codifican para factores de virulencia, como son toxinas y la de patogenicidad, y otros factores de adherencia. Después tenemos el serogrupo O130, que se encuentra dentro de la clasificación de los serotipos no 157H7. Este serogrupo también tiene distintos genes, como son toxinas y adhesinas, para causar enfermedad, y es uno de los serogrupos más aislados de vacas lecheras y de bovinos de mataderos en Argentina, junto con el serotipo O178H19. Bueno, el principal reservorio de STEC es el ganado vacuno. Estos animales van a adquirir las bacterias de su madre, del ambiente o del contacto con otros animales. Es un portador asintomático, al igual que otros animales de sangre caliente, como los cerdos, aves, ovejas, cabras, perros y gatos. Después también otro de los reservorios puede ser el medio ambiente, ya que estos animales van a defecar en el suelo y va a producir una diseminación de STEC. Se considera que STEC es muy resistente durante largos periodos de tiempo en el suelo, en el agua y en el material de bebederos de estos animales. La principal vía de transmisión son los alimentos contaminados, principalmente la carne mal cocida, ya sea carne picada o hamburguesas. También se puede encontrar en vegetales o agua contaminada y en distintos lácteos sin pasteurizar.
Generalmente la contaminación arranca en la faena del animal, en la etapa de viscerado, donde se extraen las vísceras, y estas vísceras pueden tener contacto con la res y así que estas bacterias permanezcan en la res, o también se puede dar por una contaminación cruzada, ya sea por utensilios o mano de los operarios que estén contaminadas, o también por contacto entre las reses o paredes contaminadas. Después, otra de las vías de transmisión es a través del contacto directo entre el hombre y el animal, por una contaminación cruzada en la preparación de los alimentos, ya sea en los lugares de elaboración de los alimentos o también en los hogares de los consumidores. Y después tenemos una ruta fecal-oral que se da por persona a persona. Vale destacar que la dosis infectiva es muy baja, son de 10 a 100 bacterias por gramo de alimento. Por último, voy a hablar de las manifestaciones clínicas y el síndrome urémico hemolítico en Argentina. STEC es considerado un patógeno entérico transmitido por los alimentos que genera distintos síntomas. Algunos de ellos son el dolor abdominal, fiebre, diarrea leve, colitis hemorrágica, y se considera que entre un 10 y un 15% de las personas infectadas desarrollan un cuadro clínico con complicación grave como es el síndrome urémico hemolítico. Esta enfermedad está caracterizada por anemia hemolítica, trombocitopenia, insuficiencia renal. Afecta principalmente a distintos órganos como el riñón, el páncreas, corazón, intestino y el sistema nervioso central. Afecta principalmente a los niños menores de 5 años, a los ancianos y a los inmunocomprometidos. En Argentina se reportan aproximadamente 500 casos por año, considerando que 10 a 12 personas cada 100.000 habitantes se infecta. Es la principal causa de insuficiencia renal aguda y la segunda de insuficiencia renal crónica. Argentina es el país con más casos de síndrome urémico hemolítico a nivel mundial, y el síndrome urémico hemolítico es el responsable del 20% de los trasplantes renales de los niños y de los adolescentes. Esta enfermedad tiene de un 3 a un 10% de mortalidad, 4% de los infectados queda con secuelas neurológicas, de un 20 a un 30% con un compromiso renal y de un 50 a un 70% de los pacientes se recupera. Es importante decir que no hay tratamiento específico para esta enfermedad. Bueno, debido a lo expuesto anteriormente, nos planteamos el siguiente objetivo: caracterizar cepas STEC de medias reses bovinas y porcinas y de ambientes provenientes de vehículos inspeccionados por la Dirección de Bromatología y Zoonosis de la ciudad de Tandil mediante métodos fenotípicos y genotípicos. Los objetivos específicos fueron aislar cepas STEC provenientes de medias reses bovinas y porcinas y de ambientes, caracterizar las cepas aisladas en cuanto a los factores de virulencia específicos de STEC y las de patogenicidad LA y otros factores putativos de virulencia, y por último determinar los serotipos de cepas STEC mediante el uso de técnicas de aglutinación específica. Para poder llevar a cabo estos objetivos, realizamos y utilizamos distintos materiales y métodos. Utilizamos 20 muestras positivas a STEC, 10 pertenecientes a medias reses de bovinos, 6 pertenecientes a medias reses de porcinos y 4 de ambiente considerando las paredes. A estas muestras les realizamos un aislamiento selectivo de STEC o 157, una separación inmunomagnética, es un método de perlas microscópicas de poliestileno absorbidas con anticuerpo anti-Escherichia coli o 157, donde se utilizan, donde las muestras van a sembrarse en un agar de sorbitol McConkey y luego estas colonias que crecieron se van a hacer reaccionar con un kit de reactivos, y para saber si es E. coli o 157 se tiene que dar una aglutinación, y si no presenta la aglutinación es negativo. Luego realizamos un aislamiento y caracterización de STEC. Las muestras las sembramos por agotamiento en agar McConkey.
Luego se llevaron a incubación y se les realizó una PCR para los genes específicos de STEC. Luego se realizó una electroforesis para ver los resultados y aquellas colonias positivas se conservaron a menos 70 grados centígrados en el freezer del laboratorio para una posterior caracterización. A su vez, realizamos la detección de genes de virulencia putativos de STEC, los genes presentes en el plásmido 257 y 213, y también realizamos una PCR para la detección de los módulos de la isla de patogenicidad LA. Una vez aisladas las cepas, realizamos la determinación de los serogrupos mediante una técnica de aglutinación en placa con el uso de antisueros de tamizaje. Para un resultado positivo se tiene que dar una aglutinación y si hay una cepa que reacciona con 2 antisueros o más, se realiza una titulación para determinar el serogrupo específico. Después realizamos una determinación del serotipo, también mediante una técnica de aglutinación, pero esta vez en tubo, para ver si hay movilidad o no de la cepa. Y luego se enfrenta con antisueros para determinar el tipo de H que tiene la cepa. Bueno, y una vez procesadas las muestras, obtuvimos los siguientes resultados. 8 aislamientos de las 20 muestras, 7 pertenecientes a medias reses bovinas, 1 perteneciente a medias reses porcinas y ninguno para las muestras positivas de ambiente. Como ya nombré anteriormente, el principal reservorio de STEC es el ganado vacuno. Hay prevalencia de STEC en Argentina, tanto en los animales en pie como en los distintos productos cárnicos y medias reses bovinas que son destinados al consumo de los humanos. Bueno, nuestros resultados de los 7 aislamientos de las medias reses bovinas, 4 de ellos son del serotipo O157H7 con presencia de los genes STX2, EAE, EHXA, los cuales los podemos comparar con un estudio de Massana que portaron el mismo perfil genotípico en un estudio que realizaron en frigoríficos. Y después el resto de los genes positivos lo comparamos con un estudio de González del 2017, donde el 100% de sus cepas portaron el mismo perfil genotípico y esas cepas habían sido aisladas de humanos, de bovinos y de alimentos cárnicos. Los aislamientos restantes, que fueron 3, pertenecieron al serogrupo O130, solo nos dio positivo el gen STX1, y este serogrupo junto al serotipo O178H19 son los más prevalentes en los frigoríficos de Argentina, según Massana en el 2011. Con respecto a las medias reses porcinas, también hay presencia de STEC en las medias reses destinadas al consumo. Tienen una prevalencia aproximada de 0,2 al 26%, según los estudios presentes. Y con respecto a nuestros resultados, obtuvimos una cepa solo con la presencia del gen STX1, el resto de los genes nos dio negativo, y no obtuvimos el serogrupo ya que no tuvo reacción con los antisueros presentes en el laboratorio. Voy a hacer hincapié en el gen STX2E, como ya nombré anteriormente, utilizamos muestras porcinas, y este gen ha sido aislado de distintos pacientes con síndrome urémico hemolítico y diarrea, y también es importante porque puede causar enfermedad de edemas en los cerdos, causando grandes pérdidas económicas, ya que le genera diarrea, problemas neurológicos, pérdida de peso, hasta la muerte de los mismos. Acá hay una tabla en modo de resumen, donde tenemos las cepas, el origen de las mismas, los serotipos y los distintos factores de virulencia que portaban estas cepas. Y bueno, y como modo de conclusión,
podemos concluir que se lograron aislar cepas STEC O157 y O130 en medias reses bovinas y porcinas. No obtuvimos ningún aislamiento de las muestras STEC positivas ambiente. Y las cepas aisladas portaban genes STX1, STX2 y otros genes putativos de virulencia. También podemos decir que las medias reses bovinas y porcinas que se destinan a consumo son fuente de STEC y que los serotipos de STEC encontrados son de importancia en la salud pública porque tienen un perfil de virulencia que está relacionado con enfermedad en los humanos.